Hola, buenas tardes a todos. Lo siento mucho, pero vengo a hablar de mierda. Es lo que hay. Yo sé que a todos nos parece asquerosa, pestosa, nauseabunda, no es algo de lo que nos apetezca mucho hablar, pero es muy importante y, sobre todo, nos puede enseñar muchísimo sobre quiénes somos, quiénes fuimos y cómo podemos gestionar nuestro presente o incluso nuestro futuro. Pero empecemos por conocernos en el pasado. Hoy os voy a explicar, en este pase rápido, 5 cosas que nos puede enseñar el excremento, la mierda. Lo primero de todo, lo obvio, porque todo lo que entra sale. Lo primero que podemos aprender es qué comían nuestros antepasados, porque tenemos manuales, tenemos formas de saberlo, pero los excrementos pues, nos pueden dar muchas pistas que no están en los documentos. La arqueología aquí nos las trae. Os voy a presentar a un compañero que posiblemente ya conozcáis. Siempre había querido mostrar en pantalla gigante el que posiblemente sea el zurullo petrificado más grande de la historia. Es el famoso coprólito de Lloyds Bank, encontrado en la ciudad de York en los años 70. El hombre o mujer que soltara a este amigo, pues en fin, digamos que sudó bastante. Estamos hablando de casi 1/4 de kilo. En fin, ¿qué podemos aprender de esto aparte de hacer la broma y tal? Pues sabemos que comía esta persona. Sabemos que estaba muy restreñida y que solo comía carne y pan. Básicamente no había nada más en ese consumo. Entonces dices, es que los vikingos, porque estamos hablando de un zurullo del siglo IX, ¿es que los vikingos solo comían esto? ¿Carne y pan y aquella imagen que tenemos, no? Al fuego, el espetón. Pues no, porque York es una ciudad que arqueológicamente es una pasada, porque todo el suelo, el subsuelo está inundado y es anóxico, lo cual quiere decir que toda la materia orgánica se conserva súper bien. Es asquerosísimo de excavar, no hay ningún arqueólogo que diga, ¡ay, qué alegría, me voy a meter aquí! Pero, en fin, la información que obtienes es súper interesante, porque encontramos que en realidad los vikingos de la ciudad de York en el siglo IX comían muchas más cosas, comían muchísima fruta. Comían muchísima verdura, lo sabemos, y les iba muy bien tener tanta fibra porque comían cosas que son difíciles de cagar, con perdón. Encontramos huesos de pescado, se los comían del tirón. Encontramos huesos de ciruelas, huesos de endrina, que no es que sean pequeñicos. Con lo cual, pues vemos ahí que ya se desafían un poquito esa imagen, ¿no?, que tenemos, y luego encontramos cosas extrañas y que nos sorprenden. Por ejemplo, esta planta. Los tengo quitado, la neguilla. Es cierto que en el pasado se consumían muchas más plantas que actualmente, tenían un conocimiento del mundo vegetal muy superior, lo utilizan, en el sentido que nosotros nos comemos lo que hay en el súper, básicamente. Pero esta planta tiene un problema particular y es que es venenosa. Tiene un montón de saponinos y si te la comes, pues te mueres. Si comes mucho, ya sabéis, ¿no?, aquello que la dosis hace el veneno. Claro, los arqueólogos decían, ¿por qué encontramos tantas semillas de neguilla en los excrementos de York? Bueno, resulta que en el medievo esta planta se utilizaba como remedio en pequeñas cantidades. Se utilizaba como diurético, pero también se utilizaba como vermífugo. Es decir, era una planta que ellos utilizaban para combatir los parásitos intestinales que tenían. Y es que esa es la segunda cosa que nos puede enseñar la mierda, lo malo. ¿De qué enfermaba la gente del pasado? Es muy difícil conocer las enfermedades de hace cientos de años, no te puedes fiar mucho de las descripciones de los médicos, falta, digamos, el material con el que investigarlo, es complicado. El excremento nos da una pista y nos enseña, por lo menos, sobre algunas de las grandes dolencias que tenían la gente del pasado. En concreto, pues los parásitos intestinales, como estos dos amigos. Las caris, tricuris, son los dos helmintos más comunes en todas las muestras de la humanidad. En la prehistoria ya existían, lo que pasa es que el cambio viene con la agricultura. En el momento que empezamos a cultivar y empezamos a utilizar abono, porque es una cosa que viene en paralelo, utilizamos el excremento humano, que es el mejor abono que puedes encontrar para el campo, pues encontramos que la gente empieza a contaminarse. Contaminación por heces. Y entonces cuando empiezan a desarrollar estos parásitos. Y diréis, es que estaba todo lleno de porquería, la gente comía con mierda en las manos. No, no hace falta, porque la contaminación por estos pequeños animalitos desagradables viene por los huevos. Los huevos son invisibles al ojo humano, ellos no podían encontrarlos, no sabían cómo se contagiaban, y no hace falta que esté todo sucio. Basta una mosca que va de la piedra de estiércol al pan sobre la mesa. Ya tienes ahí los huevos de las caris, del tricuris o esta maravillita así de color azul, que es la entamoeba histolítica, digamos la que causa disentería. ¿Es un problema del pasado? No. En Europa prácticamente está esto muy minimizado, pero en el resto del mundo hay 1.500.000 personas infectadas con estos parásitos. Actualmente, cada año hay 50 millones de nuevos contagios por entamoeba. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Es un problema presente que el estudio del pasado nos puede ayudar a comprender mejor. ¿Qué más nos puede contar la caca? Pues nos puede contar mucho sobre nuestra forma de vida, cómo somos, lo práctico, cómo se limpiaban.
Pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos esas imágenes, ¿no? Como la gente que cree que los romanos usaban el palo aquel, que dices, pero sí es súper incómodo, no podían usarlo. En fin, cómo limpiarse el culo es una cosa cultural, es una cosa práctica en función de qué tienes a mano. Entonces, por ejemplo, esto es uno de los papeles de váter más impresionantes de la Europa medieval. En el centro y el norte de Europa, el musgo de Turbera es lo que podríamos llamar el auténtico papel de váter de la época. Había toda una industria centrada en este musgo. Había gente que iba a los bosques y a las paredes, recogían todo eso, iban a las ciudades y dentro de las letrinas públicas iban vendiendo el sphagnum para que la gente pudiera limpiarse. Y esto lo encontramos ahí, acumulado en las letrinas. Pero encontramos muchas más cosas porque decimos que esto es cultural. Qué maravilla de excavar esto, tiene que ser maravilloso. Creo que esta es de York. York es que tela marinera. En fin, encontramos mucho heno, pero el heno serviría realmente para limpiarse el culo, aquello de que usaban. Hombre, pues si tienes mucha paja, yo creo que te quedaba el culo más rojo que el de un mandril. No creo que la gente lo usara. Yo creo que cuando lo encontramos en los pozos, en realidad estos son barreduras del suelo. Pero bueno, ahí está, ¿no? La posibilidad de usar hojas, plantas, etc. Encontramos tejidos. Esto es muy interesante. No es que la gente se limpiara con tejidos habitualmente porque el tejido era carísimo, pero como el tejido era carísimo, la gente lo reaprovechaba muchísimo. Entonces, cuando tú tenías tu vestido que te había costado un montón, cuando ya estaba hecho polvo después de 15 años, decías, hombre, pues venga, las mangas para hacer un cojín o unas toallas. Y cuando ya aquello estaba ya para echar a la letrina, decían, hombre, pues nos limpiaremos el culo con ello y ese sí es como suavito. Yo creo que la tela en la Edad Media sería un poquito como nuestras toallitas húmedas ahora mismo, ¿no? Una cosa que, bueno, puede causar conversación, pero es más caro, pero te da la sensación de frescura, etcétera. Tenemos opciones más rústicas, como la cerámica. Encontramos mucha cerámica en los pozos ciegos de las letrinas. Y claro, dices, es que la gente se limpiaba el culo con cerámica. Hombre, pues a lo mejor podían arrancarse alguna zurraspa ahí, ¿no? Vete a saber. Es una cosa que podía ocurrir cuando estás en el campo, la cosa es así. Lamento dejaros con esta imagen tan gráfica, pero es curioso porque la cerámica también nos cuenta muchas otras cosas, junto con el excremento, como por ejemplo la clase social. ¿A qué clase social pertenecen las personas que estaban cagando en una determinada letrina o en un determinado campo? Pues esto lo podemos ver, por ejemplo, no solamente por la dieta, que la dieta también nos indica la clase social, sino que lo podemos ver, por ejemplo, pues eso, en los campos. En muchas partes de Europa estaba el sistema de campo abierto, esas franjas de terreno, algunas las cultivaban los campesinos para ellos mismos, otros los cultivaban los campesinos para el señor. Y los puedes distinguir en función de si hay más cerámica o menos en el campo. ¿Por qué? Porque los campesinos, para crear sus pilas de abono, echaban todo. Echaban el excremento suyo, el de los animales, echaban los restos de comida, echaban cualquier porquería, entre ellos los potes rotos. Además, tenían cierta sensación de que cuando había cerámica en el campo, aquello ayudaba a abonar. Entonces ellos echaban cerámica en las pilas de estiércol. Pero los señores no. Los señores medievales tenían sus buenos manuales agrarios donde indicaban pues cómo se hacía un buen estiércol, y eso se viene estudiando desde época romana, con Marrón y con toda esta gente. Decían, no, pues tienes que hacer una pila, echa unas hojas, echa excremento, así se mezcla todo, los orines. Entonces los señores querían estiércol puro. En el estiércol de los señores no había trozos de cerámica. Cuando los arqueólogos se ponen en estos campos, ellos saben qué campos eran a cada uno, porque en unos aparecen muchos trozos de cerámica y otros aparecen absolutamente vacíos, solamente con resto orgánico. Y luego está lo inesperado, y es que hay muchas sorpresas que te puedes encontrar en unas letrinas. Puedes aprender muchísimo del excremento, cosas que no te esperabas. Puedes saber, por ejemplo, en qué momento llegaron los normandos con las caballerías precisamente a esta ciudad de York. Porque encontramos, aparte de un montón de estiércol de caballo, encontramos un tipo de escarabajo pelotero que solamente está asociado a la de caballo. Podemos saber cómo fue la colonización agraria de las Islas Orcadas, por ejemplo, o de otros territorios, porque vemos qué tipo de estiércol utilizaban y a partir de qué momento. Podemos saber qué animales se comían en Al-Ándalus. Porque siempre pensamos, la huerta andalusí, que si las berenjenas, que si tal, pero comían animales. ¿Cuáles comían? ¿Cuáles trabajaban en los campos? Podemos saberlo. Podemos saber de dónde venían los cruzados que iban a luchar a Jerusalén. Los peregrinos que se curaban en el hospital de San Juan de Jerusalén, los que cagaban en San Juan de Acre. Sabemos quién venía de Francia, quién venía porque, en base a las pruebas genéticas, hemos encontrado las procedencias. Y luego puedes encontrar pues, cosas sorprendentes como esta, cosas que no están en la documentación. Por ejemplo, que en la ciudad de Lübeck había una familia de comerciantes ricos que comerciaban con la ciudad de Bristol. Eso no está en ninguna documentación. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay una subespecie genética del minto que solo existe en Europa en 2 lugares. En una letrina de Lübeck, que está en el barrio pijo de los comerciantes, y en otra letrina que está en Bristol, en la zona del muelle, donde los almacenes hacían ahí los contratos comerciales. No sabemos quiénes eran, no sabemos si eran la familia comerciante, si era un trabajador de la empresa,
Pero el caso es que había alguien que de esa ciudad recorría esos 1000 kilómetros hasta el otro lado para negociar durante el siglo XIII y el siglo XIV. Lo sabemos gracias a la mierda. Y todo esto nos puede hacer pensar, bueno, que son curiosidades, pero no lo son. Porque estudiar las enfermedades humanas, estudiar cosas como cómo nos limpiamos. ¿Es eficiente el sistema que utilizamos del papel higiénico? ¿Hemos pensado cuánto gastamos en producirlo? ¿Es bueno para nuestro cuerpo? Quizá deberíamos utilizar agua o otros sistemas que se han utilizado en otros momentos de la historia o que se usan en otros países. Bueno, pues son reflexiones que están ahí. Me consta que hay estudiantes de historia por aquí. Monse, que estás por aquí. Pensad que esta es una rama del estudio realmente interesante y que nos puede ofrecer muchísimas historias sobre los humanos. Muchas gracias y yo dejo aquí el recuerdo de mierda.